Ok, estábamos comentando que usualmente tocamos, hay algunos estudios que dicen que tocamos nuestra cara aproximadamente 16 veces por hora. Y la verdad es que ahora que nos han dado la recomendación de no tocar nuestra cara con las manos, pues sí, es muy difícil mantener ese o evitar ese contacto, pero lo tenemos que hacer y tenemos que hacernos cada vez más conscientes de esa situación y que debemos evitar tener contacto de nuestras manos hacia la cara. Otra cosa importante con este virus es la capacidad de contagio que tiene. Hay un R0 o la capacidad que tiene un virus de contagiar a cierto número de personas. Y a pesar de que afortunadamente el virus no tiene la capacidad de mantenerse en el aire o ser transportado en el aire, afortunadamente tiene un peso que lo hace caer a cierta distancia. Se dice que hay un contagio por cada persona, podría estar entre 2 a 5 personas contagiadas las que puedan tener contacto con un paciente COVID positivo. Se dice que anda más o menos por el rango de contagio del Zika, eh, del VIH, aunque aquí pues nos cambia todo el panorama porque la vía de entrada a nuestro organismo ya no es por la ruptura de alguna mucosa, sino que va a ser a través de la vía aérea o la cavidad bucal por donde va a entrar el virus. Conforme fue avanzando los estudios y las investigaciones en esta área, se fueron dando más datos. Esto de las distancias corporales o lo que deberíamos de mantenernos separados de las personas todavía sigue en investigación. Pero esta imagen es bastante clara. Si la persona tose, usualmente las gotas que esta persona expulsa al toser, se dice que podrían llegar a alcanzar aproximadamente los 2 metros de distancia. Sin embargo, si la persona estornuda, la distancia a la que puede llegar ese spray podría ser incluso hasta 6 metros o más de 6 metros. Por eso se empezó a hacer énfasis en el uso de las mascarillas o cubrebocas, no tanto en el sentido de lo que nos pueda proteger de los demás, que ya sabemos que las ideales para proteger la entrada del virus a nuestro sistema respiratorio, para nosotros trabajadores de la salud, sería la mascarilla N95. Sin embargo, la mascarilla quirúrgica o prácticamente todas las mascarillas, algunas con menor potencial, evitan que esas gotitas o ese spray pueda dispersarse y en teoría estaríamos colaborando a bajar la curva que tanto queremos de disminuir la cantidad de contagios y obviamente evitar fatalidades. Aquí en esta imagen, vemos en la imagen de la derecha, a la izquierda están los tipos de mascarilla que podrían utilizar una persona. Está la mascarilla de tela, la mascarilla quirúrgica, que es la que convencionalmente hemos estado utilizando por años en los servicios de salud o en odontología específicamente. Y bueno, en cuanto a la entrada, definitivamente la N95 es la que nos ofrece más seguridad. Si hablamos de 100 partículas producidas, en dado caso pasa una en la N95. En la mascarilla quirúrgica tenemos posibilidad de que entren 25 partículas a la mascarilla, no es segura, y en la de tela 33. Pero al hablar de lo que podríamos expulsar hacia afuera de gotitas o spray, en lo de tela, sí se expulsa el 90% de las gotas o del spray, pero tenemos por lo menos un 10% contenido. La mascarilla quirúrgica expulsa nada más un 50% de las secreciones del paciente y la mascarilla N95 expulsa 30 partículas de lo que el paciente podría expulsar si no trajera esa mascarilla puesta. Esta imagen fue la que a todos pues, nos asustó de inicio y creo que hizo mucha conciencia en el riesgo de los odontólogos
combate del COVID-19, aparte de los trabajadores de salud que realmente tienen contacto con pacientes COVID positivo y que están cuidándolos o tratándolos, pues los odontólogos en este cuadro, que es un artículo del New York Times que hace una relación de el contacto que tienen diferentes profesionistas con las personas, pues obviamente salimos en las proximidades, somos los que tenemos más contacto y aparte estamos generando aerosoles, por lo tanto nuestro riesgo de contagio somos los que le siguen a los que realmente están tratando o cuidando a los pacientes con un diagnóstico COVID positivo, COVID-19 positivo. Eh, También es importante recalcar que dentro de esta lucha hay afección al personal de salud, si no, pues veamos en los contagios iniciales que ya hubo en algunos profesionales de la salud de nuestro país y en los artículos originales que publicó China en relación al inicio de la pandemia. Se dice que en el caso de ellos, el profesional o los personal de la salud se vio afectado en un 4.4%. El problema es que ahorita en Italia ya reportan aproximadamente un 10% de trabajadores de la salud afectados. Y en Estados Unidos, por ejemplo, está este cirujano maxilofacial de Michigan que falleció eh, en su lucha por apoyar a la causa de ayudar a pacientes con COVID-19. Entonces, eso nos hace conscientes de que como gremio, si tomamos la decisión de atender una emergencia, pues el riesgo va a estar ahí como trabajador de la salud. Muchas veces ese riesgo se puede disminuir si hacemos o manejamos adecuadamente todas nuestras técnicas de protección personal y nuestras técnicas para evitar infecciones cruzadas entre pacientes y paciente odontólogo. También es importante recalcar que ya hay artículos donde se ha demostrado que hay una alta expresión de los receptores para la enzima convertidora de la angiotensina 2 en cavidad bucal, sobre todo en la lengua, en las papilas gustativas. Por eso, algunos de los signos quizá que no se revelaron de forma temprana, pero que después fueron apareciendo, que era la anosmia, la pérdida del sentido del olfato con la disgeusia, la pérdida del sentido del gusto, está en relación a la ocupación del virus de esos receptores para la enzima convertidora de la angiotensina 2. Entonces tenemos una buena cantidad de estos receptores en la lengua, también existen en la nariz y en los pulmones, el tejido pulmonar, y también tenemos presencia del virus en la secreción salival. Se han hecho estudios que en saliva también se encuentra el virus, sobre todo en secreción de glándula parótida, y lo que también nos produce un poco de aliento en el sentido de que eventualmente se está trabajando en pruebas a través de saliva, que a lo mejor nos den resultados ligeramente más rápidos y que a lo mejor nos ayuden a prevenir los contagios. Otra cosa importante que nos va a ir dándonos una idea de por qué va a ser importante protegernos. Las pruebas y la detección del virus. Este artículo también es uno de los últimos que ha publicado China en relación a la sensibilidad de las pruebas que tenemos para detectar el COVID-19. Y usualmente la prueba inicial debería de ser PCR, que es reacción de la cadena de polimerasa, es una prueba genética para detectar el virus. Lo que vemos interesante es que, bueno, entre el primero y el séptimo día, como se ve en la parte izquierda de la pantalla, la sensibilidad de la PCR va a ser del 66%. Se dice que hay una sensibilidad de la prueba aproximadamente de un 70%. Quiere decir que
hay un 30% de los casos que a lo mejor no van a ser diagnosticados y que siguen siendo positivos y que probablemente más adelante vamos a saber. Conforme avanzan los días de contagio, entre el 8 y el 14º día, baja la sensibilidad a 54%, y conforme avanza a 15 o 39 días, la sensibilidad baja al 45%. En cuanto a anticuerpos, la sensibilidad va a ser mucho mayor conforme vayan pasando los días. Usualmente los anticuerpos IgM, IgG nos van a estar dando resultados positivos más o menos entre el 15º y 39º día. Quiere decir que ya el paciente tuvo contacto con el virus y generó esos anticuerpos. No es una prueba que vaya a ser muy efectiva al inicio del contagio. Si se dan cuenta en su pantalla, pues para IgM, entre el primero y el 7º día hay una sensibilidad del 28%, para la IgG del 20%. Entonces, esto nos habla de que existen pruebas y eso nos ayuda a diagnosticar tanto los sintomáticos como los asintomáticos y los que se están complicando, pero existe cierto porcentaje de esa población que, a pesar de que le hagamos la prueba, probablemente en una primera prueba va a salir negativo y a lo mejor va a continuar con los síntomas o a lo mejor va a ser asintomático y nadie se dio cuenta porque la primera prueba fue negativa. Eso nos hace conscientes de la responsabilidad de que en una etapa ya de contagio comunitario como la que estamos ahorita, cualquiera de nosotros podría ser transmisor del virus, y esto no lo hago con afán de generar pánico en nosotros, sino de hacer conciencia como gremio odontológico de que cada vez que decidamos atender una verdadera emergencia, que más adelante vamos a ver cuáles son las verdaderas emergencias, pues existe el riesgo de contagio si no lo hacemos de forma adecuada, y que también tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros asistentes de forma adecuada y a todas las personas que puedan tener contacto con el tratamiento que vayamos a realizar, que ya dijimos que sería específico en relación a emergencias. Y eso nos lleva a la siguiente parte de la plática, que es definir qué es una emergencia odontológica. Esto lo menciono mucho en la docencia universitaria. Las verdaderas emergencias de odontología, estamos haciendo referencia a casos cuando peligra la vida del paciente y que requieren tratamiento inmediato. ¿Cuáles son esos casos donde peligra la vida del paciente? Un sangrado no controlable, a lo mejor post-extracción, o a veces hay pacientes que tienen algunas patologías hematológicas que pueden cursar con quinquihemorragia no controlable con medios caseros o con medios básicos para control de hemorragia. Un segundo caso de emergencia sería una celulitis o una infección difusa en tejidos blandos, ya sea intra o extrabucal, con edema y que tiene un potencial de comprometer la vía aérea del paciente. Quiere decir, si no actuamos, ese paciente eventualmente va a tener una obstrucción de vía aérea y puede fallecer. Y la tercera emergencia real sería un traumatismo con involucro de huesos faciales, que igual puede comprometer la vía aérea del paciente. Esas son nuestras emergencias reales. Ahora, también existen las urgencias. Las urgencias se enfoca al manejo de condiciones que requieren atención inmediata, donde el paciente requiere aliviar un dolor severo o que tenemos un riesgo eventual de que una infección pequeña se vaya complicando, y también nos podrían ayudar a aliviar un poco la carga hospitalaria en una etapa futura donde estos tiendan a colapsar. Entonces, podríamos colaborar en cierta medida con eso, siempre y cuando se maneje de forma adecuada. Al momento, repito, no tenemos autorización para manejar procedimientos que no sean verdaderas emergencias. Sin embargo, van a haber pacientes que van a presentar odontalgia severa por pupitis irreversible, algunos pacientes que presentan pericoronitis o odontalgia del tercer molar, abscesos o infecciones bacterianas que producen dolor localizado y edema,
Las fracturas verticales pueden llegar a producir dolores severos. Un trauma dental con abulsión o luxación también se convierte en una urgencia. Un tratamiento dental requerido a lo mejor porque el paciente va a ser sometido a otro procedimiento médico quirúrgico o médico crítico, a lo mejor el cementado final de una corona o prótesis fija, si se perdió alguna restauración temporal o si se fracturó o si esta restauración está causando alguna irritación gingival. La biopsia a lo mejor de algún tejido anormal con características malignas podría caer dentro de ese concepto de urgencia, aunque no es una emergencia. Estoy en videollamada, estoy en Otras, conferencia. otras urgencias odontológicas podría ser la caries dental extensa o restauraciones defectuosas que estén causando dolor. Eso podría manejarse con restauraciones temporales, de ser posible, ionómero de vidrio, incluso el CAVIT podría utilizarse para evitar la generación de aerosoles al momento de solventar el problema del paciente, o los retiros de puntos, si no son puntos reabsorbibles, el ajuste de prótesis dentales que a lo mejor antes de todo el inicio de la, de la cuarentena quedaron mal ajustadas, o pacientes que estén con tratamiento de radiación o tratamientos oncológicos en los cuales alguna prótesis que irrite una zona podría complicar el cuadro del paciente. Ajuste de prótesis cuando la función esté afectada, una prótesis que antes de este proceso pues, quedó desadaptada y el paciente tiene bruxismo o trauma oclusal con dolor secundario por lo mismo. Reemplazo de obturaciones temporales en accesos endodónticos de aquellos pacientes que llegaron a hacerse tratamiento de endodoncia y quedaron con cementos o obturaciones temporales y que de repente empiezan a presentar dolor. Cae dentro de ese concepto de urgencias odontológicas. El ajuste de arcos de ortodoncia o aditamentos que perforen o ulceren la mucosa bucal. Los arcos de ortodoncia a veces se pueden desalojar y producir ulceraciones en la mucosa. Para muestra, hace 2 semanas llegó un paciente a la emergencia del hospital que se soltó su arco de ortodoncia, pero lo deglutió. En este caso lo llevó al hospital, lo vieron en un otorrino, hicieron una nasoendoscopía y ya observaron que el arco ortodóntico estaba ya en esófago, entonces requería ya manejo por un gastroenterólogo para ver de hacer una endoscopía y probablemente pues había realizar la extracción del aditamento que se soltó. Pero eso es para hacer un ejemplo de lo que puede estar pasando a lo mejor en esta época con algunos de nuestros pacientes. Al fin y al cabo queda a criterio del odontólogo definir si su paciente requiere un tratamiento de emergencia o si realmente es una urgencia. Ustedes son los que al final tienen que tener el criterio para decidir qué es una verdadera emergencia y trato de darles algunas herramientas para poderlo definir. Ahora, si decidimos que ese paciente requiere un tratamiento de emergencia, tenemos que tener algunas consideraciones antes del tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento. Uno, debemos de prepararnos como y debemos de preparar al equipo de trabajo. Siempre va a ser importante los que lograron realizar vacunación antes de la cuarentena, pues eso Ay, nos hace un poco más, no, pero ese de plano, no, Tonito, no. bueno, tenemos audio ahí fuerte, vamos a ver, Ay, no, fíjate que aquí tienes ingresar eso en su acá, teléfono al lado y no. problema es detectar cuál Sí, es, ya sé dónde podemos verlo, 203 uh, 1024. ¿será este? Mira, Creo que sí era ese, ¿verdad? Ok, estábamos en esta.
Entonces hablábamos de que, bueno, si podemos, igual todas las enfermedades que teníamos antes de COVID-19 siguen presentándose. Entonces, tenemos enfermedades virales, enfermedades bacterianas, eh, eso haciendo énfasis en la vacunación contra la influenza, hepatitis B y todo lo que debemos de tener como personales o trabajadores del área de la salud. De ahí es importante recalcar no trabajar en un paciente que tenga signos o síntomas de influenza o que ahora pues algunos se pueden confundir también con COVID-19 o que sean sugestivos de COVID-19. Dentro de esos signos está la fiebre mayor a 38 grados. Si queremos reiniciar nuestras actividades, o bueno, no reiniciar las actividades laborales, sino si queremos tratar a un paciente que tenga una verdadera emergencia, deberíamos de tener esos termómetros infrarrojos para poder estar tomando la temperatura antes de que el paciente pase consulta. También debemos verificar que el paciente no tenga tos o a lo mejor si tiene la garganta irritada o si tiene dolor de cuerpo, pues todos esos son signos que nos pueden ya poner en alerta para evitar atender a ese paciente. Eh, Siempre las personas mayores van a tener son más propensos a padecer COVID-19 o van a ser eh, pacientes que podrían complicarse si llegan a ser infectadas, así que en la medida de lo posible deberíamos de cuidar a los adultos mayores y también tenemos que recordar que estos adultos también podrían tener algún compromiso sistémico, también las embarazadas son pacientes de alto riesgo en relación al contagio con COVID-19. Necesitamos hacer un inventario de nuestro equipo de protección personal. Ahorita tenemos un desabasto de mascarillas, incluso las mascarillas de quirúrgicas, previo a toda la cuarentena y toda la situación de pandemia estaban a precios razonables, ahorita están más caras y el otro problema es difíciles de encontrar. En nuestro caso, la mascarilla ideal sería la N95 y está extremadamente escasa. Les recomiendo si pueden conseguirla, pues, que las consigan en los lugares que las ofrezcan a un precio razonable. A veces en línea llegan a salir en precios exorbitantes. Creo que sí podríamos encontrarlas en algunos lugares y sí van a ser indispensables para poder atender a nuestros pacientes. Los trajes, ya vamos a hablar más adelante de estos, ya sea los coverall, que son los que cubren la cara, excepto bueno, la cabeza, excepto la zona de la cara, pero nos protegen el cuello, nuestra barbilla, todas las zonas que no están protegidas por las demás protecciones faciales, guantes, pantallas o visores, que hasta los visores están escasos ahorita. Eh, Debemos de remover los revisteros, juguetes o cualquier objeto que pueda ser tocado por otras personas y que no sean de fácil limpieza. Debemos de imprimir en nuestras clínicas y tener en las clínicas avisos de educación en relación a la higiene personal, lavado de manos y el distanciamiento social. Esos los pueden bajar. En el ministerio hay algunos pues bastante comprensibles. Vemos acá el lado izquierdo de la pantalla, los signos de un paciente que podría ser COVID-19 positivo, fiebre, malestar general, tos seca, dificultad para respirar y problemas gástricos o diarrea. Y de este otro lado tenemos cuáles son más frecuentes en casos de COVID-19, en caso de gripe o en caso de influenza. Recordemos que pues ahorita estamos en la época donde podría ser cualquiera de las tres, pero deberíamos de tener mayor cuidado en relación al COVID-19.
Estos son algunos que los encuentran en el CDC, que es Center of Disease Control de Estados Unidos. Tienen su versión en varios idiomas. Estos son los que están en español en relación a usar su mascarilla, a evitar contacto físico, mantener la distancia social, limpiar superficies, mantener la cuarentena, el lavado de manos constante. Y en relación a los signos y síntomas, igual fiebre, tos, dificultad para respirar. Ok, seguimos antes del tratamiento. Deberíamos de citar con suficiente tiempo de separación al paciente de algún otro paciente, aunque ahorita estando en cuarentena y tratando únicamente emergencias va a ser difícil que tengamos muchos pacientes en la sala de espera. El paciente no debería de traer acompañantes si es un adulto, excepto en aquellos casos que requieran de asistencia, por ejemplo, los pacientes pediátricos, se le pide que asista uno de los padres nada más, o personas con necesidades especiales de la tercera edad. Eh, los acompañantes también deberíamos de buscar signos y síntomas de COVID-19. En aquellos casos que van a llevar acompañante, pues hay que interrogarlos también, tomarle su temperatura y verificar que no vaya a ser o que no vaya a tener signos asociados con COVID-19. Si el paciente no presenta fiebre y no hay síntomas en relación a COVID-19, se puede atender la emergencia con respecto a todos los protocolos del equipo de protección personal o PPE en sus siglas en inglés, en español equipo de protección personal. Ok, si el paciente presenta fiebre, pero es francamente asociada a su padecimiento dental por un absceso odontogénico sin signos de COVID-19, también podemos atender la emergencia con todo el respeto de las protecciones, de los protocolos, perdón, del equipo de protección personal. Eh, Conforme la pandemia progrese y los casos vayan avanzando, algunos pacientes se van a recuperar. De hecho, ya tenemos algunas de las buenas noticias en nuestro país, es que algunos pacientes se han recuperado y eventualmente conforme avancen los meses vamos a tener mayor probabilidad de atender pacientes que se hayan recuperado de la enfermedad. Es importante saber cuándo un paciente está listo para dejar la cuarentena. Uno, o sea, que pueda deambular o que pueda tener otra actividad física cuando salgamos de la cuarentena domiciliar. Me refiero a aquellos pacientes que probablemente requieran tratamiento en emergencia. Es importante verificar que haya una resolución de la fiebre sin el uso de antipiréticos, que exista una mejora de los síntomas respiratorios, de la tos y de la disnea, y que el paciente nos compruebe que tiene un test negativo con PCR, que es cadena de reacción a la polimerasa, que es el examen genético, digamos, para el COVID-19, por lo menos 2 hisopados nasofaringeos separados por más de 24 horas. Usualmente estos pacientes tienen sus resultados y nos deberían de hacer llegar, como les digo, a lo mejor no sea lo inmediato, pero conforme vayamos avanzando en los meses probablemente nos toque ver pacientes que tuvieron COVID-19 y que han pasado la enfermedad sin mayores complicaciones. Ahorita van a encontrar en redes sociales, diferentes páginas de Facebook, Twitter, Instagram y demás, algunos consentimientos informados. El consentimiento informado siempre va a ser importante para cualquier procedimiento. Ahora, como estamos en esta situación, tratamos de evitar el mayor contacto posible. Podríamos hacer una videollamada con el paciente y leerle el consentimiento informado. El de la izquierda se me hace muy interesante porque hace en cierta medida responsable al paciente de que nos está diciendo la verdad, de que no tiene signos o síntomas asociados a COVID-19. Y el de la derecha es el formato del consentimiento universal, digamos, que tenemos en El Salvador, dado por el Ministerio de Salud en relación al consentimiento informado del procedimiento. Podríamos leerlo y que al momento de llegar, pues ya el paciente ya solo tenga que firmarlo. En relación a que nos está diciendo la verdad en cuanto a su cuidado durante la cuarentena
y sus signos y síntomas que podría presentar. Ok, cuando llega el paciente, todo lo otro era previo a que llegue el paciente a nuestro consultorio. Si el paciente está de acuerdo o la sala de espera nuestra no cumple con las medidas de distanciamiento social, podríamos pedirle al paciente que espere en su vehículo, avisarle cuando todo esté listo para atenderlo directamente. O sea, preparamos todo y le hacemos una llamada para decirle que ya puede bajar del vehículo y que llegue directamente a la unidad para realizar la evaluación y el tratamiento requerido. Estando en etapa de transición comunitaria, se debe de garantizar el alcohol gel para las manos, la limpieza de superficies, garantizar el menor contacto posible del paciente con las superficies que están en la clínica. El paciente y el acompañante, si llega con un acompañante, deben de utilizar mascarilla todo el tiempo, excepto durante su tratamiento de emergencia. Igual ustedes como operadores y el asistente debe de tener su mascarilla puesta todo el tiempo. Debemos de mantener las medidas estándares de control de infección cruzada, el lavado de manos, la técnica de inyección segura, desinfectantes de superficie. Recalco otra vez, evitar tocarnos la cara. Se dice que aproximadamente 16 veces por hora nos estamos tocando la cara. Ok, sí es necesario en nuestro caso el uso de una mascarilla de alta protección N95, que esta nos protege un 95% de los aerosoles dentales que miden más o menos 5 micrones. Ya hablábamos de lo que es un micrómetro, que más o menos una hebra de cabello mide de 100 a 150 micrómetros de ancho y que el virus es bastante pequeño y con mucha facilidad pasaría nuestra mascarilla quirúrgica. Creo que todo el contexto de pandemia nos hace consciente de algunas cosas. Por ejemplo, nuestra mascarilla quirúrgica que utilizábamos, el objetivo primordial era que nuestra saliva no cayera en el procedimiento quirúrgico, en el procedimiento odontológico que estábamos realizando. Sí nos protege la mascarilla quirúrgica gotas de sangre o a lo mejor secreciones que caigan grandes, pero realmente no nos va a proteger de aerosoles o de pequeñas gotas que salgan de la boca del paciente a través de nuestros equipos, sobre todo la pieza de mano de alta velocidad. Entonces, si vamos a hacer procedimientos, lo ideal es tener la mascarilla N95. Ahora es bien complicado el definir el equipo de protección personal. Estamos hablando de un contexto fuera del hospital para atender una emergencia. La verdad es que estamos en el punto donde cualquier paciente, como lo dije al inicio, podría ser sospechoso de COVID-19 y estamos en una etapa más o menos como el VIH, cuando hacíamos la recomendación, no, pues es que atiendan a todos los pacientes como que si fuesen sospechosos de VIH, porque hay algunos pacientes que a lo mejor no nos van a decir o porque hay algunos que a lo mejor todavía no han hecho la prueba y ya son portadores del VIH y deberíamos de tener esas protecciones personales para todos los pacientes. Lo mismo sucede acá, por ejemplo, estos son los lineamientos de la OPS para el uso de equipo de protección personal. Y si se fijan, en caso sospechoso o confirmado de COVID-19, que requiera admisión al establecimiento de salud, en la que vamos a hacer un procedimiento generador de aerosoles, prácticamente tendríamos que hacer el higiene de manos, ocupar estas coveralls o las batas con aislante para líquidos, la mascarilla N95, nuestras gafas de protección con sellado ocular completo y las pantallas visores y los guantes adecuados. Esta imagen que se ha compartido muchas veces en internet desde los años 70, donde pusieron colorante fluorescente a la saliva y podemos ver y nos hace conciencia de toda la saliva que puede salir a través de los instrumentos rotatorios durante un procedimiento dental. Si se fija en el operador, está salpicado en muchas partes del cuerpo, incluida su mascarilla, los lentes, la frente, la cara, el cuello, y igual su asistente dental. Entonces, la imagen es de los años 70, pero nos hace muchísima conciencia de lo que nos estamos enfrentando y de lo que tenemos que tener cuidado.
De nuevo, las mascarillas N95 pues, dejan pasar una menor cantidad. También el hecho de dar esta plática, estamos pensando en hacerlo en 2 sesiones. Explicar todo lo de la colocación de la N95 lleva tiempo, no es solo ponérsela y doblarla de la parte metálica, tiene que tener un ajuste adecuado sobre nuestro rostro. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, para colocarla debe estar una persona capacitada certificando que la mascarilla está bien colocada. Hacen pruebas con algunos con algunos olores en base a algunas sustancias que pueden ayudarnos a saber si realmente nos puede pasar algún aerosol a través de la mascarilla. Como mencionábamos, es la que mejor nos va a proteger, sobre todo pensando en el hecho de que estamos haciendo un procedimiento generador de aerosoles. Ahora, en cuanto al traje, hay imágenes de la odontología hace muchos años donde trabajaban los odontólogos sin guantes, sin mascarilla. Ya nosotros nos tocó otra época, pues, muchos estamos ya acostumbrados a usar el gabachón, guantes, pantallas, gorro, sus trajes quirúrgicos para poder trabajar. Creo que a estas alturas que nos agreguen protección en la cabeza y en el cuello, la verdad es que no hace mucha diferencia, y sobre todo si va a estar en relación a la seguridad que vamos a tener al momento de atender al paciente y disminuir esa probabilidad de ser contagiados. Entonces, si tenemos la oportunidad de tener uno de estos trajes coverall que nos están cubriendo cuello, nuestra cabeza, la parte posterior del cuello, pues mucho que mejor. Los demás, pues obviamente tendríamos descubierto el cuello, y si estamos hablando de que estamos manejando aerosoles, pues con mucha facilidad podríamos terminar contaminados en el cuello. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo en que nos tardemos en llegar a una zona para bañarnos, porque va a ser bien difícil que nos estemos lavando el cuello en nuestros consultorios. Entonces, créanme que me ha tocado leer mucho y sigo pensando que la mejor decisión sería cubrir todas las áreas que puedan estar en contacto con aerosoles. Estos trajes deben de ser repelentes al agua para que el traje no pase los líquidos y obviamente no contamine nuestra piel, y podamos estar más seguros después de trabajar. Los gogles también es otra cosa que cambia un poco nuestra perspectiva en cuanto a la protección ocular. Algunos estábamos acostumbrados a ocupar nuestros lentes de recetados más la pantalla, o algunos solo los lentes recetados, o algunos lentes de protección. Estos, pues ya está comprobado que el virus podría entrar a través de la conjuntiva y que podríamos ser contagiados. Entonces, se recomiendan los gogles con un sellado adecuado, que realmente estemos seguros que no pasa aerosoles a través de los gogles. ¿Qué hacen los que tienen aumento? Bueno, en algún momento de mi formación, algunos compañeros pues tenían lentes de aumento y se mandaban a hacer sus gogles de protección con el aumento necesario. Entiendo que ahorita con la cuarentena y demás limitaciones de la movilidad, pues sería algo complejo. Si realmente nuestra visión es nula sin los lentes recetados, pues sí, no sería lo ideal atender a un paciente ahorita. Lo ideal sería cubrir bien sus ojos para evitar contagio. Siempre utilizar la pantalla o visor, usar gorro, usar el traje repelente de líquidos con cobertura de cuello y cabeza, utilizar doble guante, utilizar doble zapatera, y si en dado caso no quieren hacer eso, podrían utilizar unos zapatos que los dejen específicamente en su cubículo donde van a trabajar, y esos inmediatamente al salir tienen que cambiárselos por otros, y sería una opción para dejar de usar zapateras. De lo contrario, lo más seguro sería usar doble zapatera también.
Aislar la unidad con plásticos descartables. Se dice que el virus SARS-CoV-2 podría ser vulnerable a la oxidación, entonces se recomienda que el paciente debe hacer un enjuague con peróxido de hidrógeno al 1 o 1.5%, o si no, iodopovinona al 0.2%. Aunque no hay evidencias todavía del efecto virucida con los enjuagues bucales, se dice que la clorhexidina no es efectiva para este virus al momento. Todo esto podría cambiar 24, 48 horas después, porque la información está cambiando así de rápido en el mundo. Pero al momento no hay evidencia científica que la clorhexidina nos ayude. Tendríamos que cambiarnos a un peróxido de hidrógeno o iodopovidona. Evitar las radiografías intraorales o periapicales, en la medida de lo posible deben de ser radiografías panorámicas. Las periapicales pueden estimular la salivación o estimular la tos. Hay que reducir la producción de aerosoles al mínimo, por ejemplo, si van a hacer a eliminación a lo mejor de algún irritante local, pues si pueden hacerlo por medios manuales en lugar de usar Cavitron, pues sería una forma de evitar la generación de aerosoles. Recuerden que más en otra diapositiva vamos a ver que para todos los procedimientos posibles deberíamos de usar el dique de goma, que eso nos va a ayudar a aislar un poco los aerosoles que puedan salir de la cavidad bucal. El uso de técnica 4 manos, coordinarnos bien con nuestro asistente para que los movimientos y todo el procedimiento sea lo más efectivo posible. Utilizar piezas de mano con válvula antirretorno para evitar infecciones cruzadas. Casi la mayor parte de piezas de mano ahora traen válvula antirretorno. Verifiquen eso si su pieza de mano tiene esa válvula para evitar contaminación con otro paciente que vayan a ver después, aunque esa pieza de mano tiene que ser esterilizada. Se debe utilizar dique de goma, lo que les mencionaba, si se va a realizar procedimientos que generen aerosoles para minimizar el aerosol y salpicaduras, aunque no todos los procedimientos los podemos realizar con dique de goma. Por ejemplo, si hay que hacer una extracción, estaría complicado manejarlo con dique de goma, o si hay que hacer una cirugía de tercer molar, también es lo mismo. Por lo tanto, nuestro equipo de protección personal va a ser básico y fundamental para evitar contagios al mínimo. Utilizar succión de alta potencia si tenemos estos succionadores externos. Cuidado igual con el efecto de retorno, limpiarlos bien después del procedimiento para que no queden o disminuyamos el riesgo de contacto con el virus para otra persona. Utilizar suturas reabsorbibles para evitar una cita de control. A lo mejor podríamos hacer una cita de control por videollamada para verificar que el paciente esté bien sin datos de infección postoperatoria. Minimizar el uso de la jeringa triple, ya que puede generar gotas debido a la salida de agua y aire. Los desinfectantes como el etanol o el hipoclorito en la pieza de mano podrían reducir los contaminantes virales, aunque pues, a veces lo mejor sería esterilizarlo. Algunos preferirán a lo mejor hacer los dos pasos. Sin embargo, todavía no se ha demostrado el efecto sobre el virus de estas dos soluciones en piezas de mano. Ahora, si tenemos sospecha de exposición involuntaria, si un procedimiento generador de aerosoles se realizó sin mascarilla N95, solo con mascarilla quirúrgica, a pesar de que se haya realizado un correcto proceso de desinfección, el riesgo de contraer COVID-19 es moderado. Por lo tanto, el CDC sugiere una cuarentena. Estados Unidos la cuarentena la sugiere de 14 días, pero en nuestro caso lo mejor es evitarlo, tratar de conseguir las mascarillas de N95 que están escasas, pero hacer un esfuerzo si en dado caso van a haber verdaderas emergencias. De lo contrario, lo que más quiero recalcar es que quiero que estén seguros todos y seguros sus asistentes y seguros sus pacientes. De lo contrario, pues eviten. Si todavía están escasos de material, pues es tiempo para surtirse de material para poder hacer las cosas bien. Igual, si en dado caso lo hicieron con mascarilla quirúrgica, pues tienen un riesgo moderado de haber contraído la infección y deben hacer la cuarentena y tomar todas las medidas para evitar contagiar a otras personas. Definitivamente
vida va a cambiar, nuestro gremio va a cambiar. En algún momento en algún grupo de WhatsApp les decía, en la selección natural no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. Entonces, entre más estemos peleando mentalmente con todo lo que tenemos que hacer, más riesgo de contagiarnos y menores probabilidades de llevar una atención a nuestros pacientes que lo requieran de forma adecuada. Entonces, a lo mejor nuestras imágenes próximas no van a variar mucho de esta portada donde sale un médico italiano con toda su protección. Probablemente estemos así, no sé, no tengo una bola de cristal, pero a lo mejor fácil 1 o 2 años hasta que tengamos vacuna o hasta que suficientes personas hayan sido contagiadas y hayan superado la enfermedad, a lo mejor veamos la disminución de contagios, pero mientras tanto, creo que nuestra mentalidad debe de cambiar y debemos de irnos orientando a probablemente tener una imagen muy parecida a la de la revista, con aras de protegernos nosotros, nuestro asistente y el paciente que vamos a atender. Ahora, después del tratamiento, siempre limpiar el equipo de protección personal que no sea descartable, por ejemplo, las pantallas o los visores, colocarlas en soluciones muy brutalaldehído, Sidex y demás que puedan generar la desinfección de la pantalla. Los aparatos o instrumentos no reutilizables deben ser limpiados y esterilizados de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante. La pieza de mano, esterilizarla como siempre la hemos esterilizado. Eh, eh, Realizar limpieza constante con productos efectivos para coronavirus. Hay un listado de todas las soluciones que podríamos utilizar, los más básicos, el hipoclorito de sodio, el glutaraldehído y los fenoles. Desinfectar frecuentemente el escritorio, la silla, los baños, las chapas de las puertas. Un adecuado manejo del dolor posoperatorio, con toda la gama de medicamentos que conocemos, AINES, ahí lo dejo a la elección de ustedes, que de acuerdo a sus criterios clínicos y académicos deberán seleccionar el mejor. El uso de antibióticos, cuando el caso lo requiera, pues los podemos utilizar. Y el resto de indicaciones convencionales de acuerdo al caso que hayan manejado. Al irnos a casa, debemos de hacer un cambio de nuestro uniforme quirúrgico a una ropa personal. Al llegar a la casa, pues tenemos que quitarnos antes de entrar a la casa los zapatos. Mucha gente ya tiene depósitos con solución con hipoclorito en la entrada de sus casas para dejar ahí o pasar la suela de los zapatos en esas soluciones, o si no, Lysol en la parte superior, lavar esa ropa de forma separada, o sea, entrar a nuestras casas, quitarnos esa ropa, tener un depósito donde directamente la vamos a ir a lavar y bañarse inmediatamente antes de tener contacto con cualquiera de nuestros familiares. Aquí está una imagen en relación a las soluciones que podemos ocupar. Creo que la solución del hipoclorito es de las más fáciles de realizar. Pueden mezclar 5 cucharadas de cloro por 1 galón de agua y nos queda la dilución adecuada, o si no, 4 cucharaditas. Recuerden que la cucharada son 20 mililitros por cada cucharada y las cucharaditas son 5 mililitros por cada cucharada. También el alcohol al 70% nos funciona. Y aquí está otra forma de hacer la dilución para generar una solución con hipoclorito al 0.1%. La cantidad de cucharadas que deberían de mezclar, cucharadas o cucharaditas, de todas las marcas de cloro que pueden encontrar en algunos supermercados. Bueno, como les digo, pienso hacer una segunda parte de esto para que podamos definir la forma o explicarles algunos detalles para colocar adecuadamente la mascarilla N95, cómo deberíamos de colocarnos nuestro equipo de protección personal.
Al final todos están dando énfasis, sí es importante cómo colocarlo, pero todavía más importante es cómo retirarlo. La mayor parte de contagios se dan a la hora de retirar el equipo de protección personal. Entonces esperamos tener una segunda sesión. El tema es largo, ya ocupamos cerca de la hora y eso que no hemos abarcado nada de epidemiología ni de otros datos generales del coronavirus, del COVID-19. No sé si tengan preguntas, ahorita les activo los micrófonos para ver si alguien tiene preguntas. Vamos a ver si no tenemos. De todas formas, podrían. Ah, ok, aquí está en chat. Eso sí, hay que mandar a pedir más. Ok, hay muchos Los micrófonos. deportivos van a ir arriba. Guantes, mascarilla. Entonces solo 50 que Silenciar traigo porque acá. echar y Ok. Si no, de todas formas, voy a tratar de subir el video de la plática. Ahí está mi correo en pantalla. Si quieren que les comparta los artículos que he utilizado para la plática, pues se los puedo compartir. Si alguien tiene pregunta, pues ahí hay una manita para levantar la mano y que pueda activar su micrófono. Si no, por el chat también podrían hacerlo. Ok. El orden lo que pasa es que alguien pregunta acá acerca del orden para colocarse todo el equipo de protección. Hay unas secuencias, quiero ponerles el video en la segunda sesión. Es bastante largo, usualmente empezamos por colocación de zapateras, después va el primer par de guantes, después se empieza a colocar el coverall, este traje protector. Después hay que colocar el segundo par de zapateras. Obviamente hay que colocar el segundo, hay que subir la cremallera o el zipper del, del coverall, hay que colocar el segundo par de guantes. Es una secuencia, no es compleja, pero debemos de seguir los pasos. Ya hay hojas como para ir haciendo un checklist de cómo vamos haciendo la colocación del equipo. Al final, obviamente, lo que vamos a poner es, bueno, la mascarilla y los gogles de protección más la pantalla quirúrgica. Preguntan por ahí, la N95 debería ser una por paciente. Lo que pasa, sí, en nuestro caso debería ser una por paciente, sobre todo porque el CDC y algunas otras asociaciones se podría reutilizar si no ha tenido contacto con aerosoles. En nuestro caso, si hacemos procedimientos con aerosoles, debe de descartarse. Hay algunos, como hay escasez a nivel mundial, hay algunas recomendaciones para esterilizar esa N95 en base a calor. Se dice que a 70 grados en el horno por 30 minutos se podría esterilizar siempre y cuando no haya tenido fluidos con pacientes, contacto de pacientes. Sin embargo, todo eso lo haríamos en una segunda sesión. Pero lo ideal es que si esa N95 tuvo contacto con aerosoles, pues debería de ser descartada, perdón. Aunque ahorita se está tratando de optimizar al máximo la N95, pero si no ha tenido contacto con aerosoles, podríamos utilizarla siempre y cuando la pasen por algún método de esterilización, que el único que tiene evidencia ahorita es el calor a 70 grados por 30 minutos. Y hay otra por acá. Las pruebas después de un paciente ya recuperado. Pues ahorita el CDC recomienda 2 pruebas. Lo que pasa es que en cada país
latinoamericano va a ir variando, pero se recomienda por lo menos que tenga 2 hisopados separados por más de 24 horas negativos para saber que el paciente ya no va a contagiar o ya no va a ser, o ya no es portador, ¿verdad? El tiempo de vida del virus en el ambiente, pues han salido muchísimas imágenes, podrían ser hasta días. En los metales es donde mayor tiempo se mantiene viable el virus, por lo tanto va a ser importante estar limpiando superficies constantemente con las soluciones que ya dijimos. Hacen otra pregunta acá. Ahorita, en cuanto a desinfectantes, pues el alcohol a partir del 70% es efectivo. Recuerden que entre mayor porcentaje, digamos el de 90 es más abrasivo para nuestras manos, pero a partir del 70% es efectivo el, el alcohol para limpiar superficies. También existen la solución que podríamos hacer con hipoclorito, también glutaraldehído o fenoles. Todas esas son opciones. Creo que en aras del tiempo, porque ya llevamos 1 hora 10, vamos a parar acá. Voy a grabar esto para podérselo subir a la página de la facultad y que todos puedan verlo. De todas formas, si hay preguntas, pueden hacerlas al correo electrónico. También tenemos un Facebook ahí de Clínica Alemán, nos pueden buscar ahí y podríamos seguir platicando. Les agradezco a todos el tiempo y pues siempre siempre tenemos esa parte social muy arraigada y queríamos regresar algo a nuestra sociedad y a nuestro gremio, y esta plática obviamente no está ni pagada ni financiada, ha sido por el puro gusto de poder compartir algunas cosas con ustedes. Espero que les haya servido, que les sirva mucho. Voy a verificar el audio y la plática que esté bien, y si no, la volvemos a grabar en YouTube y subimos el video para que todos puedan verlo. A ver, quizá una última pregunta, pues, dicen, ¿podría darse el caso de un niño expuesto a sus padres positivos, sea sintomático y que su prueba sea un falso negativo? Lo que pasa es que, pues sí, ahorita les comentaba lo de las pruebas porque es sensible en un 70%, hay un 30% que no va a ser detectado, y conforme más pasen los días, algunas pruebas bajan en sensibilidad. Por lo tanto, deberíamos de considerar a cualquier paciente como posible COVID-19 positivo. Y va a ser bien difícil en esta etapa que las pruebas son escasas. En el caso nuestro, que las pruebas están siendo hechas por el Ministerio de Salud, todavía va a ser un poco más difícil el hecho de pedir o llegar a la etapa donde podamos pedir a los pacientes que se vayan a hacer la prueba de COVID-19. Entonces, mientras tanto, teníamos que seguir con esa premisa de que cualquier paciente podría ser portador del virus. Ok, bueno, entonces los dejo acá y trato de subirles el video lo más pronto posible. Cualquier cosa estamos ya sea en el correo electrónico o en el Facebook.